Puertos está nuevamente con ustedes y ya que tenemos un panorama de cómo funciona el embrague y su función dentro de la transmisión, en este caso comenzaremos con el estudio de las cajas de cambio manuales. La caja de cambio es un elemento de transmisión que se interpone entre el motor y las ruedas para modificar el número de revoluciones de las mismas e invertir el sentido de giro cuando las necesidades de la marcha así lo requieran. Actúa, por tanto, como transformador de velocidad y convertidor mecánico de par. Engranajes. Las cajas de cambio están formadas por engranajes y definimos al engranaje o ruedas dentadas al mecanismo utilizado para transmitir potencia de un componente a otro dentro de una máquina. Están formados por dos ruedas dentadas, de las cuales la mayor se denomina corona y la menor piñón. Un engranaje sirve para transmitir movimiento circular mediante contactos de ruedas dentadas. Cuando el movimiento se transmite de la corona al piñón, tenemos una multiplicación, imagen A de la derecha. Cuando el movimiento se transmite del piñón a la corona, tenemos una reducción, imagen B. Además, si queremos invertir la marcha, intercalamos un engranaje entre la corona y el piñón, engranaje celeste de la figura derecha inferior. Tipos de caja de cambios. Las cajas se dividen en dos tipos, de 3 ejes, de 2 ejes. Cajas de cambio manuales de 3 ejes. Los 3 ejes son primario o directa. Por él entra el movimiento del motor en la caja. Además posee un chavetero en donde va montado el disco de embrague. Intermediario o cuádruple, también se lo llama quíntuple, esto es, de acuerdo a la cantidad de engranajes que llega a poseer. De paso decimos también que estos engranajes van fijos, es decir, son forjados en el mismo eje. Secundario o árbol de salida. Por este árbol sale el movimiento modificado del motor a las ruedas. Aclaramos que entre las ruedas y la caja está el cardan y el diferencial. En el secundario, los engranajes van montados locos a través de cojinetes. Las siguientes imágenes podemos observar las vistas reales de los 3 ejes y en uno de la imagen de la izquierda superior que pertenece a la directa observamos al chavetero en donde está montado el disco de embrague. El eje primario va montado sobre distintos cojinetes. En A es un buje que posee el cigüeñal y en B el cojinete es a bolilla y va montado en el cuerpo de la caja. A su vez, en C, el alojamiento interno del cojinete del secundario. Esto permite que el primario gire libremente cuando el secundario está parado. En la imagen inferior observamos cómo está montado el secundario con sus 2 cojinetes, en los cuales el segundo está en la carcasa de la caja. Cajas de cambio de engranaje de dientes rectos. Fueron las primeras cajas de 3 y 4 marchas. Los engranajes se desplazaban, eran ruidosas y en algunos casos se realizaba doble desembragado. Su reparación era costosa, sobre todo cuando se rompía algún diente de los engranajes del cuádruple. En la figura de la derecha podemos apreciar una caja de cambio, en este caso de 3 velocidades, con engranajes desplazables, siendo el de mayor tamaño el de primera velocidad. También este engranaje se acopla con R para formar la reversa. Aclaramos que los engranajes van de mayor a menor, siendo el de directa, tercera o cuarta, de igual tamaño. Para disminuir el ruido y prolongar la vida de los engranajes, se sustituyó los engranajes de dientes rectos por engranajes de dientes curvos o helicoidales, que también eran desplazables. Lo que se logró con esto es que el acoplamiento sea mejor. Las cajas modernas están montadas con engranajes de dientes helicoidales que no se desplazan, sino son de toma constante, y el acoplamiento de las marchas se realiza a través de cubos de los cuales uno va fijo en el secundario y el otro se desplaza. Descripción de una caja de cambios manuales. La imagen nos muestra las partes de una caja de cambio moderna.
Sincronizadores. Las cajas de cambio, desde hace muchos años, utilizan para seleccionar las distintas velocidades unos dispositivos llamados sincronizadores, cuya constitución hace que un dentado interno ha de engranar con el piñón loco del eje secundario correspondiente a la velocidad seleccionada. La imagen nos muestra cómo está formado este sistema. La figura de la izquierda nos muestra la vista real de este sistema y podemos apreciar los anillos sincronizadores que son fabricados de un material más blando como ser de bronce. Esto facilita que en el caso de rotura sean estos anillos los afectados y no los engranajes, permitiendo que la reparación sea más económica. A la derecha de la figura superior nos muestra el funcionamiento de los sincronizadores y la figura inferior vemos en 3 la superficie cónica en donde actúa el sincronizador, frenando el engranaje para que el cambio se realice en forma silenciosa. En el siguiente video podemos ver el funcionamiento de un sincronizador. Velocidades. Punto muerto o neutral. En la figura observamos la caja en punto muerto. El movimiento de giro ingresa por la directa a través del disco de embrague. El recorrido lo tenemos marcado con una línea roja. El primario está girando junto con el cuádruple y los engranajes locos de las distintas velocidades sobre el secundario. Este último está detenido. En las siguientes imágenes vemos cómo se va acoplando las distintas velocidades. Observen que el movimiento de giro siempre por el primario, luego al cuádruple y desde ahí al engranaje del secundario acoplado. La flecha azul arriba de los cubos de acoplamiento nos indica la marcha acoplada. La cuarta velocidad o directa, el movimiento de giro va en forma directa. La reversa se coloca desplazando el engranaje que en la figura está señalizado con la flecha azul. Podemos decir que los engranajes de reversa son de dientes rectos. Despiés de una caja de cambio de 3 ejes. La figura nos muestra el despiés de este tipo de cajas, en donde podemos apreciar en 5 al eje primario, en 19 el árbol secundario y en 20 el intermediario. En A tenemos el engranaje de reversa tallado sobre el cubo desplazable del sincronizado. En este caso, el piñón loco 23 se acopla con este último engranaje y el correspondiente al cuádruple, que en la figura está indicado por el número 20. La selectora. La selectora 1 es la encargada de acoplar las distintas velocidades por intermedio de la palanca 2. Esta última pivotea sobre una esfera. En las siguientes imágenes tenemos representado en B las horquillas que van acopladas a los cubos desplazables y tienen distintas formas y tamaño. Además, para que cuando el cambio está acoplado y no salte, las varillas M poseen unos huecos C en donde se fijan los fiadores D. Estos últimos están formados por una bolilla y un resorte alojados en sendos nichos en la carcasa. En la figura de la izquierda tenemos una selectora armada y a la derecha una vista real que en este caso es de 3 marchas. En el siguiente video veremos el funcionamiento de este tipo de caja. Una caja de velocidades está integrada por los siguientes elementos que ustedes ven en la pantalla. Esta cabe destacar que es una configuración básica solamente para estudios. Lo primero que distinguimos es la carcasa de nuestra transmisión. A continuación vamos a instalar el piñón loco o piñón de reversa con su respectivo eje. Aquí podemos apreciar el contraeje con sus respectivos rodamientos delantero y trasero. El eje de entrada o
primario con su respectivo rodamiento, el embrague del sincronizador de cuarta, el eje secundario, cubo y manguito de cuarta y tercera, embrague del sincrónico de tercera, su rodamiento, cubo y manguito, engranaje de tercera, su rodamiento, el engranaje de segunda, el freno del sincrónico o embrague del sincrónico, rodamiento, cubo y manguito de primera a segunda y también reversa, y finalmente el engranaje de primera con su rodamiento de cierre. Acá vamos a instalar las horquillas de mando de los manguitos con su respectivo eje que van conectados a la palanca de carga. Y aquí está cada uno de los nombres de los componentes que integran nuestra transmisión. Esa es la configuración de la entrada de velocidad del motor en neutra. Solamente llega hasta el contraeje. En primera velocidad, aquí podemos apreciar la cinemática del movimiento. Segunda, tercera velocidad, cuarta velocidad, neutro y la reversa. Caja de cambios de dos ejes o transeje. En la mecánica automotriz, un transeje, también conocido como translé, según su acepción inglesa, es un componente mecánico básico que combina las funciones de la caja de cambio, del diferencial y de componentes asociados al eje motriz en una sola unidad. En la figura tenemos en O el diferencial. En las siguientes imágenes tenemos los distintos componentes de la carcasa de una caja transeje. Transeje de 4 velocidades. La figura nos muestra la conformación de este tipo de caja. En este caso es de 4 velocidades. La de 5 velocidades es igual, con la salvedad que los engranajes y el sincronizado están alojados en H de la figura. En la imagen de la izquierda tenemos una vista real de todo el conjunto con sus horquillas y la selectora 1. Y a la derecha, como va el conjunto colocado sobre la carcasa con sus correspondientes cojinetes. Transeje de 5 velocidades. En esta imagen tenemos una caja de 5 velocidades y podemos apreciar, como dijimos anteriormente, la quinta velocidad está afuera del conjunto. A continuación iremos viendo cómo se acoplan las distintas velocidades. La flecha roja nos indica la trayectoria del movimiento, en este caso primera y segunda velocidad. A la izquierda observamos la palanca y la famosa H de los distintos cambios. En estas imágenes tenemos la tercera y la cuarta velocidad. Y por último, tenemos la quinta velocidad y la reversa. Relación de transmisión. A continuación veremos la relación de transmisión del cambio, que la definimos como el existente entre las revoluciones del motor y las del árbol secundario. También está determinada por el número de dientes. Precisamente lo que hace una caja de cambio es engranar dos piñones de distinto número de dientes para lograr unas relaciones adecuadas a la potencia del motor, su peso, sus neumáticos y la velocidad máxima deseada. Como ejemplo, veamos las distintas relaciones de transmisión de un automóvil convencional, en este caso un Peugeot 206. Cálculos. Como sé que a ustedes no les gustan las matemáticas, a continuación veremos la forma de cómo se calcula la relación de transmisión. La primera es por las RPM, que van entre las revoluciones del motor y las revoluciones del árbol secundario. A la relación de transmisión se la representan con la letra minúscula I.
Cálculo de la relación de transmisión por el número de dientes. En la imagen de la izquierda tenemos dibujada una caja de cambio. Con la letra Z mayúscula se representa el número de dientes y a la derecha las distintas fórmulas para calcular las marchas. El común denominador son los engranajes Z1 y Z2, que son los correspondientes a la directa y al cuádruple, que es por donde ingresa el movimiento. No se asusten que no realizaremos ningún cálculo por razones de tiempo, sino lo he nombrado para que sepan que son esos números que aparecen en los datos técnicos del vehículo, como podemos apreciar en la tabla del 206 de la imagen anterior. Hasta acá vimos el funcionamiento y la conformación de dos tipos de cajas de cambio. Nos faltaría ver cómo se desarma y cómo se arma en forma real, que por razones obvias no podemos, pero no va a faltar oportunidad para poder realizar este ejercicio. Como siempre, vean antes el video, lean el apunte y realicen el trabajo práctico. Y al igual que el otro, me lo suben al Classroom. Y si algo no entendieron, me lo comunican en el mismo TP. Hasta la próxima.